hubieran hecho, y si hubieran tampoco me las sabría yo. Qué rico nuevamente estar acá compartiendo con ustedes en este territorio paisa. Reaparecemos después de un largo receso, pero acá estamos, con estos paisas que nos hacen sentir orgullosos de nuestra raza, con estos paisas que hacen cosas lindas por un país que va en crecimiento. Hay un personaje, yo no sé cómo presentarlo, si es un hombre del gobierno o es un asesor del gobierno, porque es que cuando uno lo escucha, siempre entiende como una persona, un perfil muy bajo, una persona que no le gusta como salir y decir, no, ¿voy bien o me voy equivocado? Yo soy un ayudante. Usted, así se declara, un ayudante. Un ayudante. El ayudante del presidente, como él se declara el señor José Obdulio Gaviria. Señor ayudante de alta alcurnia, porque es que un ayudante como usted no es cualquier ayudante. Usted sabe, usted ha oído decir, o el modismo, dar pie, da pie a tal cosa. Sí, señor. Viene de que los reyes tenían a alguien que les daba pie. Les ponían la mano así, él ponía el pie, se montaba al caballo. Uno ayuda a... Todos los presidentes tienen que tener a alguien que les ayude en muchos temas. El presidente puede tener fácilmente 10, 12 asesores, más los ministros que tienen algo de parecido a asesores. Y yo soy uno de esos. Pero venga, usted es un catedrático. Bueno. ¿Cómo se mete un catedrático al tema político? ¿Si se siente cómodo? ¿Si se siente...? Sí, no, los que se sienten poco cómodos son nosotros. Tipo tan cansón. Pero no cambiemos el tema, que estamos hablando de poder y usted hablaba de que es un hombre que da pie, pero hay una teoría de Michel Foucault, un escritor francés, que habla de la microfísica del poder, y habla de que el verdadero poder no siempre está en la cabeza, sino que también el que pone el pie en el caballo que es. El que da pie. El que da pie también da pie y maneja. Sí, no, es que el poder es una urdimbre muy grande. Por ejemplo, las mujeres han tenido un papel trascendental en la vida de las naciones. Por ejemplo, nosotros tuvimos un personaje bellísimo, que fue Manuelita Sáenz. Manuelita Sáenz, la gente cree que era una señora muy bonita y que el libertador se enamoró. No, están muy equivocados. Era muy bella, sí, por lo que describen. Era como, ella era una piel blanca, ojos negros y cabello negro muy largo. Pero esa muchacha, o esa señora, porque en ese momento era muchacha, conoció al libertador y se pegó una traga enorme del libertador y de las ideas del libertador. Terminó vestida de coronela, el libertador incluso le impuso los galones de coronela, porque se lo ganó en la batalla de Ayacucho, y fuera de eso se volvió prácticamente un elemento de poder, incluso no muy positivo al final, porque buena parte del gran conflicto entre Bolívar y Santander fue como consecuencia de la personalidad de Manuelita. Manuelita era muy grosera y era muy brava, incluso se consta que en la quinta de Bolívar, que vale la pena que vayan todos los antioqueños que pasen por Bogotá de vez en cuando, pasen por la quinta de Bolívar, porque ahí ve uno al libertador y a Manuelita. Ella hizo un muñeco muy parecido y lo vistió igual a Santander y lo fusiló. Y eso se supo. Entonces eso generó también todas esas discordias que llevaron al posible homicidio de Santander. Pero, o sea, todos los elementos, incluso un metido a tiempo puede ser mucho más importante que un convidado o que un ministro. Y entonces fácilmente cualquiera de los casuales contertulios del presidente, que Juan Gonzalo sabe esto, el presidente tiene el mismo teléfono celular desde el año 1900. ¿Desde cuándo hay celulares en Colombia? ¿91 tal vez? Sí, los 90. No, 90. Llevan 10 años, cumplieron 10 años. 92, 93, sí, 92, 93. Y el presidente tiene el mismo número, y yo lo oigo que a veces entran llamadas de gente y le pregunta que cómo se está vendiendo la panela en Salgar esta semana, y cómo va tal cosa, y cómo va tal otra. Llama al negro Vélez de Titiribí a ver cómo está el gano gordo en la feria. Y eso tiene un efecto enorme. ¿Por qué? Porque está sopesando cómo va un factor de la economía, cómo va el problema del empleo, qué está pasando en ciertas regiones, porque yo creo que si uno sabe lo que está pasando en Salgar o en Titiribí, puede que esté también viendo. Oiga, es fácil para salir, ha sido futbolista, ¿no? Fácil para gambetear y para salir
de las respuestas. Paisa. Sí, Yo pero soy venga, paisa dicción. Pero concretamente lo que le dice el hombre, ¿qué tanto poder hay realmente en un asesor presidencial? O sea, puede ser mucho, puede ser ninguno. Mejor dicho, yo le voy a cambiar la pregunta en otro sentido más explicativo. El colombiano, los colombianos llevamos 4 años oyendo hablar de José Obdulio Gaviria, alto asesor presidencial, un hombre muy poderoso al lado del presidente, pero hasta ahí llegamos, no sabemos realmente las funciones del doctor José Obdulio Gaviria en el Palacio Presidencial. Entonces mi pregunta va más didáctica, digámosle a los colombianos, ¿qué hace el doctor José Obdulio Gaviria? Bueno, yo tengo un viejo encuentro con el presidente intelectual. Cuando nosotros adherimos al presidente Uribe en esa época para el Senado de la República, año 1985, formamos, o él tenía ya fundado el Instituto de Estudios Liberales, y ahí tenía un grupo de personas que estudiaba con él. Incluso él iba hasta clases con nosotros, juicioso, tomando nota y discutiendo con los profesores. Desde ese momento, estamos hablando del 85 y 86, ¿yo qué hago con Uribe? Escribir, leer algunas cosas y contarle que él de pronto no tiene tiempo o no tiene interés, y estar en un ambiente como de camaradería o tertulia intelectual. A ese grupo no solamente pues pertenezco yo, o en esa tarea está Jaime Jaramillo Panés, Tulio Eli Chinchilla, Remberto Reynolds, muchos llamados intelectuales o profesores de Antioquia. Hemos sido permanentes con tertulios del presidente y contándole cosas. Por ejemplo, esta semana en El Tiempo, el domingo pasado, se publicó un artículo sobre el libro que está leyendo el presidente Uribe. La verdad es que en Confama, que a veces actúa no solamente como caja de compensación, sino como tanque de pensamiento, porque ya mantienen un equipo bastante bueno de estudios, me contaron hace unos 3 meses que un señor Prajalat estaba dedicado a desarrollar la tesis de que los pobres son el mejor negocio. Y yo creo que usted lo puede constatar con Cable Pacífico, porque Cable Pacífico es el gran negocio de la empresa si llega a sectores populares. Si no, pues que se va a quedar en el poblado y vendiéndole en Laureles cable a los ricos o a la clase media. Eso no es negocio. Y así él demuestra cómo, por ejemplo, el éxito, si se ubica o mejor dicho, los grandes comerciantes se vuelven asequibles, accesibles y disponibles para los pobres, se vuelven un gran negocio. Hoy el almacén éxito de todo Colombia que más vende por metro cuadrado es el de Apartado, y eso tiene toda esa lógica. Entonces ese libro no es tampoco un premio Nobel ni un gran descubrimiento, pero sí sintetiza una idea que yo creo que casi todos tenemos en la cabeza, y es que los sectores populares hay que meterlos más dinámicamente en la economía. Entonces ese libro terminó viéndolo un periodista, yo le conté que el presidente también lo estaba leyendo y entonces él se interesó. De hecho, entonces hay como una, dijéramos, explicación o volver gráfica cuál es mi papel. Un buen libro que me leí, un memorando, como dicen ahora, un paper al presidente, el presidente lo vuelve una gran idea política y el país termina. Yo ya más o menos entendí un poco entonces el tema de lo que es esta labor del doctor José Obdulio, y es el presidente en su poder, en su tiempo de gobierno, necesita como hacer unos saltos de ejecución y de órdenes y sentarse con otros cerebros pensantes a debatir, a oír ideas y a que lo refuten. O incluso hablar de historia, por ejemplo. Y eso lo avanza en hacia dónde debe proyectarse. Supongo que eso es más o menos lo que... Así es. Es fácil que yo reciba esta llamada. Sí, el trabajo está muy bueno. A mí me pagan por una cosa bien sabrosa que a mí me gusta. Por ejemplo, yo fácilmente podría recibir aquí, si tuviera prendido los celulares, casualmente, no pues todos los días, una llamada del presidente. José Obdulio, ¿qué pasó con recuerde usted una correspondencia entre Bolívar y Santander? ¿O recuerde usted algún asunto de la llamada regeneración, que es la época del 80 del siglo XIX? ¿Se acuerda tal y tal cosa? Entonces pegamos una conversada, o yo le consulto rápidamente y le llevo un papelito
simplemente recordándole algo que él ya tiene en la cabeza, pero que quisiera como volverlo una consulta formal, como un estudiante frente a un profesor o un profesor frente a un estudiante. Y hay otras cosas mucho más interesantes o más intensas. Por ejemplo, el tema de la reelección. El tema de la reelección se volvió un zaperoco. Usted acuérdese, no sé cómo les tocó en cable, en el noticiero, no existía incluso el canal de ustedes de noticias en ese momento todavía, pero de todas maneras ese canal que ustedes tenían en donde pasaban noticieros nacionales, acuérdese que eso era un zaperoco, eso no era un debate político. Que es que el presidente se quiere, decían, es que atornillar en el poder, que va a ser un dictador, un tirano, que la reelección ha sido siempre el comienzo de los grandes dictadores. Entonces uno, como profesor de historia de las ideas políticas, que le ha gustado el tema, que ha leído derecho constitucional, etcétera, comienza a explicar cuál es la idea de la reelección, porque en los Estados Unidos nunca se prohibió, cómo funcionaba allá, curiosamente. Una historia muy bella. Y en muchos países desarrollados, claro, no se prohibió. ¿Cómo les va de que Washington? En los Estados Unidos fue donde se inventó todo el sistema actual constitucional del mundo. La gente cree que eso fue en Francia, no, eso fue en Estados Unidos. Año 1787. Y allá redactaron un artículo que dijeron... Influenciados por las ideas revolucionarias. No, eran de ellos. No. La idea de la Revolución curioso, la Francesa. gente piensa al revés. ¿Sabe quién influenció a los franceses en la propia revolución? Los norteamericanos. Jefferson, la película Jefferson en París, bregue a pasar usted, claro. Jefferson, Franklin, Madison, un señor Paine que era inglés, pero que vivía en los Estados Unidos y fue ministro de los norteamericanos en la revolución. Esos son los constructores y fundadores del sistema que todos conocemos hoy, con parlamento, congreso bipartidista, que en Inglaterra aparecía, pero no se consolidó con una constitución escrita sino en Estados Unidos. Y bueno, entonces allá redactaron un artículo en donde decían, habrá un poder ejecutivo que se deposita en un presidente y sus ministros. Entonces la gente dijo, ¿cómo nombramos el presidente? Algunos dijeron, no, un presidente por vitalicio, que sea como parecido a un rey. Otros dijeron un presidente de 8 años. Y al final terminaron diciendo un presidente de 4 años. ¿Cómo los escogemos? Por elección popular. No se preguntaron si tenía derecho a reelección. ¿Por qué? Porque era natural que si el pueblo era el que iba a decidir, pues que pusiera los años que quisiera. Entonces Washington dijo, cuando él lo eligen primer presidente de los Estados Unidos, 4 años, muy bien como presidente. Lo vuelven a elegir 8 años y le preguntan a los 8 años, señor presidente, ¿usted va a volver a correr, como dicen ellos? El Washington dijo, yo voy a ser como el general Cincinato, que era un general romano, que terminadas las grandes acciones se retiraba a su finquita y esperaba que lo volvieran a llamar si era que no lo necesitaban. Y entonces dijo, yo como el general Cincinato sé cuándo retirarme, no voy más. Y eso generó una cultura de solo 2 periodos, pero no estaban prohibidos. Con Roosevelt en el siglo XX, ya en plena Segunda Guerra Mundial, no solamente lo dijeron una vez, sino 2 veces, 3 veces, 4 veces, se murió en el poder. Entonces dijeron los norteamericanos, terminamos eligiendo un presidente vitalicio, pongamos un límite, 2 periodos. Entonces, ese tipo de historias y ese tipo de argumentos, más todo lo que es el contenido del liderazgo, etcétera, etcétera, cambió un poquito el debate o el foco del debate sobre el cuento de que el presidente era un tirano que se quería empotrar o que estaba engolosinado con el poder, y nos metimos en formas constitucionales y reglas de liderazgo que terminaron convenciendo a muchos congresistas. Entonces ese es otro trabajo que vale la pena hacer desde el gobierno. O sea que podemos dar parte de tranquilidad a algunos que andan ya por ahí diciendo que el tercer periodo, que periodos de 6 años y todo eso. No va ningún periodo de tercer periodo. El presidente ha sido enfático, no va, no lo apoya, no lo acepta, lo neutralizaría, lo negaría, y las fuerzas parlamentarias, les pediría a las fuerzas que lo acompañan que no aprobaran. Oiga, con razón el presidente lo llevó. Es que escucharlo es una delicia. Por eso no empiece usted ahora a cortarme aquí tiempo y cosas. Es que, venga, pero entonces usted me permite, yo me meto en la vida de este hombre. ¿De dónde sale usted? ¿De dónde? Arranquemos con el factor humano. Eso sí, porque usted de dónde, vos naces en Medellín, usted, La Ceja. Perdón, nace en La Ceja. Nace de La Ceja, qué lindo. Sí.